Gloria a Dios. Pues ya volvimos, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Efesios, capítulo 5. Efesios 5. La semana pasada estuvimos meditando también en este pasaje, si usted se acuerda. No se preocupe, no va a ser el mismo mensaje. Para los que ya están pensando en el pan con lo mismo. Efesios capítulo número 5. Versículos 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia reconociendo que necesitamos que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que traigas una palabra de aliento, que traigas una palabra de fortaleza a nuestra vida. Pero también, si es necesario, Señor, una palabra de reprensión. Que así sea, Señor. Que seas tú y no yo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, guárdame de poner mis palabras en tus labios. Pon tus palabras en los míos, Señor. Y en nuestros corazones, no solamente en mis labios, Señor, sino en nuestros corazones. En el todopoderoso nombre de Jesús, bendice a todos los que aquí estamos y bendice a todos los que están a través de internet, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Como les decía, este pasaje nos sirvió como base para nuestras reflexiones el domingo pasado, si mal no me acuerdo, o el antepasado, en estos días atrás. Y esta tarde, mientras veía qué era lo que iba el Señor a hablar a nuestras vidas, el Señor me llevó nuevamente a este pasaje, pero trajo una palabra un poquito diferente a la del domingo pasado. Dios, la Biblia siempre es así, ¿no? Siempre nos trae algo nuevo, algo diferente. Y me llamó, hermanos, mucho la atención este versículo 10. Me llamó mucho la atención que dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y me llamó la atención, hermanos, lo voy a usar ahorita más al rato, precisamente como una de las divisiones principales de nuestro pensamiento. Pero algo que me llama mi atención, hermanos, es ahorita mucha gente, y creo que todos están hablando de lo que sucede en Israel y Gaza, entre Israel y Palestina. Creo, hermanos, que las cosas no pueden estar más en orden que como están. Y usted me dirá, pero ¿cómo que en orden? O sea, si nos ponemos a leer y escudriñar la palabra de Dios, y ojalá los que
practican la religión del Islam pudieran leer las escrituras tal como son. Y se darían cuenta, hermanos, de que las cosas van en una sola línea. Todas las cosas van en una sola línea. Desde que el Éufrates está secándose, desde que todos en Medio Oriente están preparándose para atacar a Israel, para hacer guerra contra Israel, desde que incluso China está diciéndole a Estados Unidos que baje 2 rayitas. El otro día me decía mi esposa, oye, fíjate que China estaba diciendo que a Biden que se calme. Le digo, es que todo esto está listo, tenía que secarse el Éufrates para que vinieran los hijos de Oriente y cruzaran el río Éufrates. Y aunque ciertamente, hermanos, la gran tribulación va a tener alcances mundiales, lo cierto es que el epicentro de todo va a ser Israel. Cuando la iglesia sea arrebatada, Israel va a volver a tomar su lugar preponderante en la historia, su protagónico en la historia. ¿Sí? En toda la historia bíblica, Israel fue el protagonista hasta que apareció la iglesia. Una vez que aparece la iglesia, el protagónico de la historia lo toma la iglesia, pero Israel lo vuelve a tomar cuando la iglesia se vaya. Entonces, la línea que estamos siguiendo, hermanos, es esa línea que nos habla de que Jesús viene por su pueblo, de que Jesús viene por su iglesia. Y es, creo, la intención del Espíritu Santo en esta tarde, en esta noche, que podamos reflexionar un poquito respecto a esto, porque creo, hermanos, que hoy más que nunca la iglesia de Jesucristo necesita estar preparada para cuando el Señor Jesucristo haga sonar esa final trompeta. Porque la palabra del Señor es clara y dice que con voz de mando, que con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Hijo de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, dice el apóstol Pablo, y luego dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y así estaremos para siempre con el Señor en el aire. Pero me llama la atención lo que el apóstol Pablo dice. Dice, luego los que vivimos, y luego hay una coma, y dice, los que hayamos quedado. ¿Por qué decir los que vivimos y hacer una separación entre los que vivimos y los que quedamos? ¿Por qué hacer esa separación? Quiero decirle, mis amados hermanos, que si hay una coma, un punto y coma, un signo de exclamación, un signo de interrogación, una letra X, cuando digo letra X me refiero a cualquier letra del alfabeto, en la Biblia, tiene una razón de ser. No está ahí porque a Gutenberg se le ocurrió poner la coma. Está ahí por una razón. Y Pablo está hablando ahí, hermanos, dice los que vivimos, y habla en plural incluyéndose él, y dice que hayamos incluido él, quedado. Quiere decir, hermanos, que no basta con estar vivo, no basta con estar en una iglesia, no basta, tenemos que quedar, tenemos que estar firmes, tenemos que estar en el Señor. Y la palabra me dice, amados hermanos, el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hoy, más que nunca, nosotros, la iglesia de Jesucristo, y lo platicábamos ahorita mi esposa y yo, necesitamos más que cualquier otra cosa estar preparados y estar seguros de que cuando la trompeta suene nos vamos. Necesitamos estar seguros hoy más que nunca. Necesitamos asegurar nuestra entrada en el reino de los cielos, porque dice que no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Quiénes? Los inmundos, los fornicarios, los idólatras, los ávaros, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ya conoce lo que la palabra del Señor enseña. El punto aquí, amados hermanos, es que necesitamos estar seguros de que cuando la trompeta suene, nos vamos. Hace tiempo se cantaba una alabanza en las congregaciones cristianas que decía, ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a llevar, los que velaron se irán con Él, los que durmieron se quedarán. Y decía, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Así decía esa alabanza. El problema es que Jesús dijo alguna vez, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?
Cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Jesús venga por la iglesia, ¿quiénes serán o quiénes seremos los que estemos, los que hayamos quedado? ¿Quiénes seremos? ¿Quiénes podremos tomar parte en ese glorioso evento que la iglesia ha esperado por más de 2000 años? La semana pasada hablábamos, o antepasada, no recuerdo. Ahí si me hacen el favor de echarme un vaso de agua y me refrescan la memoria. Ah, no, ya me echaron acá. Me refrescan la memoria, iba a decir. Hablábamos de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Las 10 vírgenes estaban esperando al novio. ¿Cuántas? 10. ¿Cuántas de esas 10 se durmieron? 10. Las 10 se durmieron. Cuando despertaron, solamente 5 pudieron prepararse. Y es necesario, hermanos, que Peniel sea una de esas 5. Es necesario que nosotros estemos seguros de que cuando Cristo venga por su pueblo, usted y yo podremos ser arrebatados con Él. Podremos estar con Él. Pero es necesario que aseguremos el boleto desde hoy. Es necesario que a partir de hoy nosotros hagamos un análisis diario de nuestras vidas. Ya no tenemos tiempo. Mire lo que dice la palabra del Señor, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, hermanos amados. Las señales se están cumpliendo. Las señales están ahí. Solamente los ciegos, solamente los que no escudriñan la palabra, solamente los que no conocen la palabra, no entienden que lo que está sucediendo está planificado de principio a fin. Hay un programa que se tiene que cumplir. Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasarán sin que se hayan cumplido. El cielo y la tierra pasarán. Sécase las hierbas, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así dice la palabra del Señor. Si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Escuche, no puede negarse a sí mismo. Es decir, ese versículo, ese texto, no está hablando de que Dios va a ser fiel a nosotros, aunque nosotros seamos infieles a Él. Él está hablando de que Dios va a ser fiel a su palabra. Por eso dice, el que es santo, santifíquese. El que es inmundo, sea inmundo. Pero Dios todavía, hermanos amados, nos está dando una oportunidad hoy. Y hoy es el momento de poderle decir, Señor, si hemos fallado, si hemos pecado, si hemos caído, perdónanos, levántanos, ayúdanos. Porque este es el tiempo, hermanos. Este es el momento. Nunca, óigalo bien, nunca como ahora la venida de Cristo ha sido más inminente. Y necesitamos despertar a la iglesia. Los pastores necesitamos hablarle a la iglesia. La iglesia necesita abrir sus oídos y entender, no en su mente, en su corazón, que Cristo está a las puertas, que Cristo viene por la iglesia y que necesitamos estar listos. Ahora, aquí viene la pregunta de los 64,000. ¿Cómo podemos estar listos? ¿Cómo podemos asegurar nuestra entrada al reino de Dios, de Cristo y de Dios? Lo primero que me interesa ver, hermanos, es el versículo 10. Para que yo pueda tener acceso al reino de Cristo y de Dios, lo primero que necesito es comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo necesito saber qué es lo que Dios demanda de mí, qué es lo que Dios demanda de mí. Santidad. Sed santos porque yo soy santo. Oh hombre, ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Que ames la misericordia, que desates todo yugo. Necesitamos, hermanos amados, buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entender qué es lo que Dios demanda de nosotros. Qué es lo que Dios espera de la iglesia. La palabra es clara y dice que Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Y es necesario que entendamos esto, hermanos amados, porque el Señor viene por una iglesia que Él compró, Él pagó un precio por la iglesia que Él viene a recoger. Lo hemos mencionado de muchas formas, hemos tratado de ilustrarlo de muchas maneras, tratando de que sea entendible para nosotros. Y una de las formas que lo hemos buscado, que hemos tratado de hacerlo entender, es como cuando usted va a un restaurante.
Usted va a un restaurante cuando hay con qué. Hace tiempo me decía un hermano que vende burritos y él hace los guisos para su venta, pero también hace los guisos para su suegro, para su papá, porque su papá también vende burritos. Aquí enfrente del panteón se pone el papá a vender burritos. Es un puestecito que está ahí que se llama, creo que Los Compadres, algo así. Y se pone a vender burritos ahí el señor. Y un día estábamos allá en el puesto del hermano y él hizo una pregunta. O sea, él y su esposa estaban por cumplir un aniversario de bodas. Y preguntó que de un lugar donde pudiera llevar a su esposa a desayunar y que no fuera muy caro. Y le dije, pues ahí enfrente de los panteones venden burritos. Bueno, cuando hay, pues vamos a otros lugares, ¿no es cierto? Pero cuando usted va a un lugar, sean los burritos de la esquina, o sean los burrotes de allá de Lomas, ¿verdad? De Lomas Caro, usted espera que lo que usted compra pues valga la pena. ¿Se ha fijado que las papitas, las Sabritas, por ejemplo, que ahí va el gol, ¿verdad? El golpe. Ustedes ven los anuncios de las papitas y cómo se ven las bolsas de las papitas. Casi parecen fuente de papas. Pero cuando usted compra las papitas en la tienda, a veces me tiene que quejarse, porque me salió un Dorito en mi bolsa de aire. Me salió una papa en mi bolsa de aire. Como que nos decepcionamos un poco, ¿no es cierto? Y luego ya tiene las bolsas, ya vienen bien cerradas para que usted no vea todo el oxígeno que le están vendiendo. No, el smog, sabrá Dios, ¿verdad? Cómo están las cosas. Es una decepción. Y no están recaras las canijas papas. Es una decepción. ¿Sabe qué, hermano? Jesús pagó el precio más alto, el precio más costoso por nosotros. El Padre pagó el precio más alto por nosotros, por usted, por mí, por usted que está en internet. Él pagó el precio más alto. Y Él quiere una iglesia conforme a lo que Él pagó. Nosotros nos quejamos por todo. No, están los tacos bien helados y las sodas bien calientes. Tiene uno que comer antes de que se calienten los tacos y se enfríen las sodas. Y nos quejamos. Y nos quejamos porque los zapatos que compramos quizá los más baratitos que encontramos, pero esperando que duraran. Y resulta de que no, pasaron 15 días y ya se les cayeron las agujetas de los agujeros. Hace poco le preguntaba yo a la hermana de los vales que tienen para los zapatos. Y compré unos tenis. Parecen patines, nomás se mojan la suela y parecen patines los tenis. ¡Oh, decepción! Dice uno. A veces es tan fácil decepcionarnos con las cosas que compramos porque nos cuesta sudor, nos cuesta cansancio, nos cuesta nuestro esfuerzo, nos cuesta dejar de comprar otras cosas para poder adquirir aquello que queremos. No se diga una televisión de 800 pulgadas porque olvídese, ponemos el grito en el cielo cuando les empiezan a parpadear cosas que no deberían. Pues imagínese a Dios que pagó el precio tan alto que pagó para que usted y yo pudiéramos estar con Él. Ahora, aquí la cosa, hermanos, es que es clara la palabra y dice, el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es injusto, sea injusto todavía. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Y el que pone las condiciones sigue siendo Él. Y el que decide, hermanos amados, el que decide quién entra a la nueva Jerusalén y quién se queda afuera, como dice la palabra, pero los perros estarán fuera.
Y los hechiceros y los fornicarios y los que se echan con varones, todos ellos estarán fuera. Y los borrachos y los adúlteros y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. No es momento, no es tiempo de jugar al cristianito. Es tiempo de buscar la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas y empezar a luchar contra nosotros mismos si es necesario, para poder vivir en la santidad que Dios demanda de nosotros. Ya es algo que no podemos nosotros estar haciendo malabares con nuestra salvación. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Pero es algo imprescindible que pongamos atención a lo que Dios está hablando a la iglesia. Que pongamos atención a lo que Dios está pidiendo a la iglesia. Que entendamos de una vez por todas, Cristo viene, Maranata, el Señor viene por su pueblo, no viene de turista, ya no viene como un inocente bebé indefenso, viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Y tenemos que estar prevenidos, conociendo la voluntad de Él, obedeciendo a la voluntad de Él, sometiéndonos a la voluntad de Él. Y no lo vamos a entender, no lo vamos a poder hacer si no comprobamos lo que es agradable al Señor. Número 2, dice la palabra del Señor en el versículo 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos ¿de qué? De desobediencia. Hace algunos años atrás, por ahí salió un cantante haciéndose pasar por pastor, diciendo que la iglesia tiene que salir a las calles, a propósito del Halloween que ya lo tenemos tan cerquita, que la iglesia tiene que ir a las tiendas de dulces, a surtirse de dulces para repartirle a los niños en el Halloween. Y comprar disfraces para salir disfrazados a las calles, a llevarle dulces a los niños. ¿Por qué? Para que los vecinos no digan que somos mala onda. ¿Saben que los vecinos no dicen que somos mala onda porque no nos disfrazamos? No es por eso que dicen que somos mala onda. No es por eso que le hacen el feo. Le hacen el feo por varias razones, pero una de ellas que creo que debe ser la principal es porque usted les confronta con su pecado. Esa debe ser la razón principal. Pero cuando usted les cae gordo porque se las pasa haciéndoles la chueca, porque en lugar de decirles buenos días, les dice arrepiéntase pecador. No, hay maneras de llevar el evangelio. Pero lo cierto es, hermanos, que muchos falsos profetas se han levantado y han engañado a muchos. Y por eso el apóstol nos dice: nadie os engañe con palabras vanas. Tienes que buscar cuál es la voluntad de Dios y no dejar que te engañen. Porque hoy en día, hermanos, hay una gran cantidad de engañadores que han salido por el mundo. Una gran cantidad. Y no es de ahorita, hermanos. Lo hemos visto, yo creo que hasta el cansancio de ustedes. Y lo repito, y lo repito, y lo repito. Pero es que la palabra del Señor me lo está trayendo y trayendo y trayendo. No sé si sea porque son los últimos tiempos. Yo no le puedo decir de aquí a 10 años, de aquí a mañana, de aquí a una hora. No le puedo dar una fecha. Lo que sí le puedo decir es que Cristo viene y nosotros necesitamos estar listos. Estamos en la última recta. Estamos en la recta final de nuestra carrera. Nos restan unos cuantos metros por delante. Pero si no cuidamos el camino, lo vamos a perder. No podemos, amado hermano, estar escuchando aquí, estar escuchando allá, y el pastor dice esto, y aquel pastor dice aquello, y aquel pastor dice esto otro. No, aprenda a escuchar la voz de Dios, y aprenda a seguir la voz de Dios, aprenda a seguir la voz de su pastor, porque la voz de su pastor está siendo usada por Dios para guiarle, para dirigirle, para que usted entienda la voluntad perfecta de Dios, para que usted no se deje engañar. Pero tiene usted que tener atención a la palabra de Dios. Tiene que poner atención a la palabra.
el sábado pasado el Señor me permitió predicarle a los pastores de allá del sur de la ciudad, de más al sur pues. Y estuve predicándole a algunos pastores de la ciudad, de allá del sur, y algo que me llamó la atención, y se los hice saber a los pastores, y les pedí que no lo hicieran, fue que cerraron su Biblia. Después de que yo leímos la lectura inicial, el texto base de nuestra reflexión, cerraron sus Biblias. Y les dije, no me cierre su Biblia. No me cierre sus Biblias. Porque eso a mí me obliga a predicarles la palabra. Porque eso a mí me obliga a decirles lo que la palabra de Dios dice. El problema de muchas congregaciones, y lo hemos dicho, es que hasta les apagan la luz. Ya ni siquiera les dejan la luz prendida para que vean lo que la Biblia dice. Ya se las apagan. Y tienen que conformarse con lo que el pastor dice. Como en aquellos tiempos cuando el sacerdote daba la misa en latín. Tenían que conformarse nada más con ir a verle la cara, es más, ni la cara, la nuca, porque daban la misa hasta de espaldas. Hoy, hermanos, hoy mucha gente, muchos, desgraciadamente, muchos, que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, dice el apóstol. Han salido con unas doctrinas terribles, totalmente ajenas a la palabra del Señor. Y es nuestra responsabilidad. Para empezar, de los pastores, es nuestra responsabilidad cuidar que la palabra se mantenga pura, inalterada y no adulterada. Pero es obligación de las ovejas checar que lo que el pastor está predicando verdaderamente esté en la palabra de Dios. Eso me compromete a mí. Eso me compromete a mí. Decirle esto me compromete a mí. ¿A qué me compromete? A no predicarle otra cosa que no sea la palabra de Dios. Pero cuando la iglesia hace esto, ya leyó el pastor, ya cierro mi Biblia. Hermano, si usted no lee su Biblia aquí en el templo ni en su casa, la va a leer. Y no digo que no sea espiritual. Lo que estoy diciendo es que a lo mejor ni tiempo tiene. O sea, no podemos hacernos, hermanos. No nos hagamos. Dice la palabra, no os hagáis. Tesoros en el cielo, dice, pero dice, no os hagáis. Si no leemos la Biblia aquí en el templo, hermanos, en la casa menos. Dice que había una hermana que vino a darle testimonio al pastor porque lo puso a orar por sus lentes, que no los hallaba. Y ya tenía como 6 meses que no hallaba los lentes. Y no había podido leer su Biblia porque no hallaba los lentes. Al último encontró sus lentes. ¿Dónde creen que estaban? En su Biblia. En su Biblia. ¿Cuántos se han agarrado la Biblia? Habla Dios. Hoy nosotros, hermanos, estamos atravesando por un tiempo bien tremendo. Bien terrible. Terrible en el sentido, hermanos, de que se levantan doctrinas por todos lados. Y a veces atacar una sola de esas doctrinas y derribarlas, a veces cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque son doctrinas llamativas que encandilan, que llaman la atención. No sé si les he comentado, hace años se hicieron unos mentados encuentros aquí en la ciudad. Y a mí me invitaron para que fuera y tomara una de esas conferencias, que las tomara pues las conferencias, el encuentro completo. Duraba 2 días. Y hubo cositas al principio que no me gustaron, pero dije, voy a tomarlo todo para a lo mejor yo estoy viendo las cosas mal. ¿Ah? Al fin, pastor, pues, estaba viendo las cosas con ojo pastoral. Y hubo un momento, hermanos, en el que de veras una pastora bueno, el evento estaba fluyendo, como lo traían, y de repente empezaron a decir que el que no danzara no estaba en libertad, que estaba atado. Y había un pastor que se quedó sentado, yo también por supuesto, pero había un pastor que se quedó sentado ahí, y una pastora trató de sacarlo, de moverlo a que bailara, a que danzara, ¿verdad? A que danzara en el espíritu. Tenemos que tener cuidado, hermanos.
No se deje engañar. No se deje lavar el cerebro por cualquiera que viene y trae palabras bonitas y trae palabras llamativas y trae una nueva revelación. No se deje engañar. Aférrese a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. Hoy más que nunca, hermanos, se está hablando de guerras aquí, de rumores de guerras allá, y todo el mundo habla de Israel, y todo el mundo habla de Gaza, y todo el mundo habla de Rusia. Bueno, ya de Rusia y Ucrania ya se les olvidó, yo creo, con lo de Israel. Pero pocos están hablando, hermanos, de que son señales que hablan de que Cristo viene. Escuché a un pastor que decía: los que quieran orar por Israel, oren por Israel, pero oren porque se arrepientan, oren para que se conviertan al Señor. Estaba viendo un video, hermanos, del día del ataque de Hamás contra Israel, en la fiesta, donde estaban en una fiesta de música electrónica. Tenían una estatua de Buda y estaban bailando frente a la estatua de Buda. ¿No le recuerda eso algo en el Sinaí, cuando Moisés estaba en el monte, que se hicieron un becerro de oro? Ellos necesitan arrepentimiento. Necesitan arrepentirse porque alguien les lavó el cerebro y les dijo que Jesús era un fraude. Hoy hay mucha gente dentro de las iglesias, escuche lo que estoy diciendo, dentro de las iglesias que están siguiendo doctrinas equivocadas porque no escudriñan sus Biblias. Y aquí, hermanos, la palabra es clara. Dice: nadie os engañe. Pregunto, ¿quién es el responsable de cuidar no ser engañado? Que la iglesia no sea engañada. ¿Quién? ¿El pastor solamente? No, porque usted tiene la libertad, y se los decía este domingo, usted tiene la libertad de que si algo que se está predicando no está en la Biblia, usted tiene toda la libertad de decir: oiga, pastor, ¿dónde dice eso? ¿En dónde dice? En cierta ocasión estaba su pastor predicando en una iglesia, en la iglesia donde nací, precisamente. Y al estar hablando de Adán y Eva, de repente a mí por costumbre, por lo que usted quiera, ¿verdad?, se me salió a decir que probaron la manzana. Al final del mensaje se acerca un hermano y me dice: oye, Martín, ¿dónde dice que era manzana? Pues la Biblia no dice, ¿verdad? Pues tú dijiste. No, ¿a qué horas? Tú dijiste, ahorita en el sermón. Entonces, a la siguiente vez que me pidieron que predicara, pues yo tuve que pedir una disculpa, obviamente. Tuve que pedir una disculpa. De hecho, el siguiente miércoles, porque prediqué un domingo, el siguiente miércoles tomé el lugar como si fuera a testificar, y lo que hice fue pedir una disculpa. Porque así como ese detallito, hermanos, de la manzana, que la Biblia no dice, podemos caer en el error de simplemente la paloma. ¿Se acuerdan que les preguntaba de qué color era la paloma que descendió cuando Jesús fue bautizado? Que por aquí una persona de la iglesia estaba aferrada que era blanca. Pero ¿dónde dice la Biblia que era una paloma blanca? Es que somos luz. Bueno, eso no quiere decir que la paloma sea blanca. ¿O sí? ¿Es lo mismo que sea blanca? Es que somos luz y por eso no debemos de vestirnos de negro, porque somos luz. ¿Dice eso la Biblia? Pregunto, porque si dice eso la Biblia, pues yo me retracto, ¿verdad? Y pido disculpas. Son detallitos, hermanos. Escuche lo que estoy diciendo. Son detallitos muy insignificantes, si usted quiere. Pero eso de la palomita blanca nos puede llevar a la idolatría. Cuando estábamos chavalos, un primo y yo, éramos uña y mugre, ¿verdad? Obviamente yo era la uña. Y nos manteníamos para todas partes, para arriba y para abajo. Y ahí en Catedral, en el centro, en la Plaza de Armas, se juntan muchas palomas. Y en la Liber también se juntan muchas palomas. La calle Libertad, que aquí en Chihuahua le decimos la Liber, ¿verdad?, para los que nos ven ahí en internet. La calle se llama Libertad, y aquí pues ya se le quedó la Liber y la Liber y la Liber.
Y se juntaban muchas palomas. No sé si todavía en la Libre, pero en la catedral todavía hay palomas. Y había unas palomas ahí, y mi primo fue y pataleó una paloma blanca que estaba ahí, que ya no vuelan, o sea, ya están acostumbradas a la gente y ya no vuelan. Ya no se espantan con la gente. Y llega mi primo y le da una patada a una paloma blanca que estaba ahí en el piso. Y una señora inmediatamente le jaló las orejas, ¿vale? Lo regañó. No la patalee, que no hay que ser Espíritu Santo, le dijo. Obviamente no era el Espíritu Santo, era una paloma blanca. Pero la importancia de los detalles, hermanos, siempre se los he dicho. Los detalles son importantes. ¿Por qué no podemos hacernos una imagen del Espíritu Santo en una paloma blanca? La Biblia dice, no os hagáis. Dice, no te harás, dice, imagen de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que aman mi nombre y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. Aunque usted le hayan dicho que santificarán las fiestas, eso no es cierto. Ese no existe. El punto aquí, hermanos, es cuide que nadie lo engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Porque por estas cosas, dice el apóstol, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, cuando yo conozco la voluntad de Dios, pero dejo que alguien más me arrastre con doctrinas equivocadas, va a pasar, hermanos, lo que dice el versículo 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Por qué yo necesito, hermanos, comprobar la voluntad de Dios? ¿Por qué necesito, hermanos amados, no permitir que alguien me engañe con palabras vanas? Porque si lo hago, entonces voy a estar participando en las obras infructuosas de las tinieblas, y eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Número 3, guárdate de participar de las obras de las tinieblas. ¿Para qué? Nuestra meta, nuestro deseo y el punto principal de todo lo que venimos diciendo es ¿cómo puedo asegurar mi entrada al reino de Cristo y de Dios? ¿Cómo? Dice, no participes. No participes. Hermano, pero es que hay veces que en la primaria a mi hijo tengo que vestirlo de calavera, tengo que vestirlo de fantasma, no lo mande a la escuela ese día. No participe de las obras de las tinieblas. No deje que porque los otros lo hacen, usted también lo vaya a hacer. No permita que lo arrastren con ellos. No participe en las obras de las tinieblas. Esto es algo, hermano, que mire, muchas veces no entendemos. Pero a veces el qué tanto es tantito es lo que nos manda al hoyito. Vamos a suponer que el hermano Dani cumple años, una vez al año, y le hacen un pastel, y todos comen del pastel. Pero cuando llega el pastor, ya no hay pastel, puras migajas, porque el pastor lo invitaron al último. Pero llega el pastor ahí, se para ahí cerquita de la tabla y muy espichadamente, muy así, muy cautelosamente, agarra de las horruras que quedaron en la tabla. ¿Cómo se llaman? Las migajas. Y prueba aquellas migajas. Pregunto, ¿participó o no participó el pastor del pastel? ¿Participó, sí o no? Digan amén o digan aush o digan algo, pero... Sí participó. Pero eran puras migajas, pero participó. ¿Lo probó, sí o no? Sí. Hasta le hizo Dios por el dedo tocó. Sí lo probó, sí participó. Tuvo parte con los que comieron pastel. A lo mejor unos se comieron una rebanadota de este tamaño, ¿ah? No, yo lo estoy creyendo. ¿Sí me estoy haciendo entender? A lo mejor una rebanadita más chiquita, ¿eh? Pero todos participaron. Y aún aquel que fue y rasguñó la tabla donde estaba el pastel, participó de él, aunque fuera muy poquito.
¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? No participes. No participes. Repréndelas. Ahorita se está teniendo, bueno, ya no está la polémica de los libros, ¿verdad? Ya cancelaron ese amparo que estaban promoviendo para que aquí en Chihuahua nos entregaran los libros llenos de basura que están entregando en las escuelas. Porque eso es pura basura ideológica. ¿Sabe qué, hermanos? Los padres cristianos van a tener una lucha bien fuerte. Porque o instruyen bien a sus hijos o van a terminar participando, hermanos, de las obras infructuosas de las tinieblas. Ahorita es el tiempo en el que la iglesia necesita santificarse. Ahorita es el tiempo en el que no podemos darnos el lujo de decir que tanto es tantito. Mire, usted puede tomar la decisión que usted quiera. Yo le estoy predicando lo que la Biblia dice. Y usted tendrá que tomar la decisión de hacer o no hacer conforme a lo que está escuchando. Pero la palabra del Señor dice, hablando a los jóvenes, ¿verdad? Les dice, toma la decisión que tú quieras tomar. Vive conforme a los deseos de tu corazón. Pero sabe que sobre estas cosas te juzgará Dios. Entonces, es el tiempo, hermanos, en el que debemos evitar participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Santifiquémonos. Busquemos que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Porque de otra forma no vamos a poder entrar. Yo creo que todos tenemos el deseo de entrar. Yo creo que todos quisiéramos que el Señor nos diga, ven, bendito de mi Padre, entra al reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Yo creo que todos quisiéramos eso. O habrá alguien aquí que me diga, no, yo me quiero ir al infierno porque allá está mi familia, allá está mi abuelito, para que me diga dónde dejó el tesoro, dónde enterró la jarra de barro llena de más barro, porque yo no sé cuántos quisieran ir a pasar una eternidad allá. El otro día estábamos, el miércoles pasado, precisamente hace 8 días, saliendo de aquí de la iglesia, me arranqué a la casa. Cuando iba a meter el carro, abrí el portón del patio, y cuando iba a meter el carro me gritó Judith desde adentro, papá, no metas el carro, llévame al seguro, me siento mal. Y nos arrancamos al Morelos. Ahí estuvimos desde las 6:30, no, desde las 8:30 de la noche hasta las 6:30 de la mañana del día siguiente. Y entró una persona, una señora, iba acompañada de una jovencita. Y la señora se tapaba la oreja, así, se agarraba la oreja. Y la metieron en una cama, a un pasillo, porque no había camas, estaban puras sillas ahí en urgencias. Y la metieron a un pasillo que va rumbo a los quirófanos. Y de repente empezó a quejarse y a llorar y a quejarse fuertemente. Y nosotros no sabíamos qué tenía. Judith estaba en una silla, yo estaba parado. De repente me pude sentar, me senté y la señora seguía llorando, seguía gritando, seguía quejándose, fuerte. Pues hermanos, no les miento, como desde las 9 de la noche hasta las 6:30 que dieron a Judith de alta, la señora lloraba y se quejaba. Yo no sé cuántos les tocó llorar hasta el cansancio. Cansarse y dejar de llorar por puro cansancio. No porque se les quitara el dolor o algo, sino porque se cansaron y dejaron de llorar. La señora seguía llorando y seguía quejándose y seguía gritando. Se oía su voz cansada, sin fuerzas, pero seguía llorando y seguía quejándose. Traía parásitos. No sé si gusanos o lombrices, pero una de las enfermeras que estaba atendiendo la pasó por el pasillo y dijo que la lombriz había abierto. No sé si se le estaban saliendo por las orejas o por dónde, porque la señora, repito, se agarraba mucho la oreja. Y le digo a Judith, no sé si así será el infierno, porque el infierno dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y también dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice que el gusano de ellos no muere,
y la llama jamás se apaga. La mujer lloraba, cansada, gritaba exhausta, pero seguía gritando y seguía llorando. Yo no sé, hermanos, no conozco el infierno y no quiero conocerlo. Pero la Biblia me da esos detalles. La Biblia sí me da esos detalles. Así que yo tengo, hermanos, en mis manos, aquí en mis manos, yo tengo la respuesta que yo necesito para evitar ese lugar. Y necesitamos esforzarnos en evitar ese lugar. Necesitamos comprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y necesitamos evitar ser arrastrados por corrientes doctrinales llamativas que están arrastrando a miles. Hay iglesias de 20,000 miembros, de 25,000 miembros, pidiéndole al dinero que venga. Queriendo tener un departamento de lujo en algún lugar con playa o sin playa, pero de lujo. Un carro último modelo, cosas vanas, cosas que pasan, cosas que se acaban con el uso. Pero mi problema es contra sus pastores, contra sus líderes, contra aquellos que no han entendido que son almas que se están perdiendo bajo sus propias narices, con un púlpito como referencia. Hoy nosotros como iglesia, amado hermano, necesitamos ponernos las pilas, como luego dicen, y meternos a la palabra, buscar lo que Dios quiere, buscar lo que Dios desea de la iglesia. Ciertamente, hermanos, no va a ser fácil, no la tenemos fácil. Pero ¿sabe qué? Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que alimenta nuestro corazón, que alimenta nuestro espíritu. Yo no vengo, hermanos, a decirles que yo soy perfecto, porque no lo soy. Lo que vengo a decirles es que necesitamos esforzarnos. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas, hermano. Entonces yo tengo que cuidar mi camino. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo. Yo sé que todos tenemos días ocupados. Trabajamos, algunos estudian, algunos que no trabajan entre comillas, ¿verdad? Y digo no trabajan entre comillas porque tienen que hacer qué hacer en su casa, que también es trabajo. Sé que todos tenemos tiempos ocupados, pero nuestra mayor ocupación, nuestra mayor preocupación debe de ser estar cerca de Dios, buscar su dirección, buscar su gracia y su misericordia. Tenemos que entender, hermanos, que el tiempo es corto ya. Pablo dijo, he acabado mi carrera con gozo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Nos queda poco tiempo, hermanos, y nos queda un camino largo todavía. Dios le dijo a Elías, levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. Y Jesús nos está diciendo, he aquí yo vengo pronto. Entonces tenemos un largo camino que nos resta y el Señor viene pronto. Así que yo lo invito, hermano, para que nos esforcemos. Yo sé que no es fácil, hermanos. Por experiencia propia, sé que el cristianismo es difícil. Yo también soy cristiano igual que usted. Quizá con una mayor responsabilidad que usted, pero igual soy cristiano igual que usted. Y lo único que le puedo decir es que necesitamos aferrarnos a Él.
porque Él es el único que nos va a llevar a la meta. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Necesitamos evitar ser engañados. Debemos evitar participar de las obras de las tinieblas. Necesitamos aprovechar el tiempo que tenemos. Necesitamos aprovechar el tiempo que nos queda. ¿Cómo lo voy a aprovechar? Véngase a los cultos. Ore en casa. Lea su Biblia. Viva su Biblia. No es fácil, pero no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera. Yo quisiera decirle, hay otra forma, hay otra puerta, hay otro camino, más fácil, más sencillo, más cómodo. Pero le mentiría. Le mentiría, no es lo que la Biblia enseña. Yo quisiera poder decirle, como muchos, la gloria de Jehová sobre tu vida, y etcétera, etcétera. No puedo decirle eso. Pero lo que sí le puedo decir es, Maranatha. Maranatha. Estemos preparados, hermanos. Estemos listos. Póngase sobre sus pies. Eterno Dios y buen Padre, he predicado tu palabra, Señor. Y le he dicho a mis hermanos, Señor, lo que yo creo tú querías que les dijera esta noche. Por eso en este momento, Dios, nos presentamos ante ti. Yo presento a tu iglesia, Señor. A los que aquí estamos, Señor, y a los que estarán quizá viendo este mensaje por internet. No sé si en Facebook ahorita o si estarán quizá, Señor, a través de YouTube más adelante. Pero yo te pido que tú te glorifiques en nuestras vidas, Dios. Al igual que mis hermanos, yo no me quiero quedar, Señor. Al igual que mis hermanos, yo no quiero que mis hijos se queden. Queremos ser levantados al toque de la final trompeta. Queremos que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, a comprender cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Ayúdanos a no dejarnos engañar. Ayúdanos a no participar de las obras de las tinieblas. Ayúdanos a aprovechar el tiempo que nos queda, Señor. A no desperdiciarlo, a no perderlo. Ayúdanos, Señor. Yo te suplico en el nombre de Jesús, Padre, que limpies a tu iglesia, que limpies nuestros corazones, Señor. Yo me presento, Señor, en primer lugar delante de ti, Señor, suplicándote, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en todo Peniel, Padre. Sé que entre semanas somos menos todavía de los que venimos el domingo, Señor. Yo te pido que nos despiertes, Señor. Despierta Peniel, Padre. Despierta nuestro espíritu, Señor. Y permite que este lugar se llene de almas salvas. Que este lugar se llene, Señor, de gente convertida a ti. Que reconozca su necesidad de ti. Que reconozca que necesita estar preparada, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, límpianos. Limpia mi vida. Santifícame. Ayúdame a caminar en tu luz. Ábreme las Escrituras. Y permite que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe por el camino eterno. Y vaya esta petición, Señor, a nombre de todo Peniel. Yo como pastor de esta iglesia te suplico, Señor, escúchanos. Como siervo tuyo te ruego, Señor, escúchanos.
como hijo tuyo, adoptados por tu sangre, adoptados por el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, te pedimos que te glorifiques en nosotros. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pues nada más les recuerdo, el culto del viernes va a estar a cargo de nuestro hermano Luis Carlos. Es probable que yo salga mañana con Miguel a Torreón. Para los que no estuvieron en la transmisión de Facebook de hace rato, pues les anuncié que Miguel va de urgencia para Torreón. Lo mandaron hace 15 días y apenas lo van a recibir el viernes. Entonces, pues con el favor de Dios espero que yo pueda ir con él y estar allá. Espero regresar antes del domingo, si Dios lo permite. Espero regresar el mismo viernes. Y si no, pues ya vamos a pedirle al hermano Ebed que se haga cargo de la escuela dominical, y voy a invitar a un pastor para que venga y predique ese domingo, en caso de que yo no pueda estar aquí. Así que, hermanos de Facebook y de YouTube, el próximo domingo pues no va a haber transmisión, para que estén enterados de esto. El próximo domingo no hay transmisión porque voy a estar en Torreón. En un caso dado, hermanos, de que lo pueda hacer, probablemente el domingo por la tarde pueda yo predicar a través de Facebook. No es una garantía, es una posibilidad, ¿sí? Para los que no puedan estar aquí en el culto el domingo, que yo espero que todos estén, ya que pues, somos pocos de por sí. Entonces yo espero que todos puedan estar el domingo. Pero si Dios lo permite, hermanos, el próximo domingo vamos a estar transmitiendo por Facebook. ¿Amén? Si Dios lo permite, ya sería por ahí de las 7 de la tarde, si es que Dios lo permite. Para que los que están en línea pues puedan también recibir palabras ese día. Que si usted tiene una congregación, vaya a su congregación, no deje de asistir, no deje de apoyar a su pastor. Amén, que Dios me los bendiga, mis hermanos, Dios los guarde, estamos despedidos. Nos vemos con el favor de Dios la semana próxima, si Dios lo permite. Amén.